¿Qué harías si despertaras después de 9 meses en coma y descubrieras que la única persona que nunca te abandonó fue precisamente aquella a quien más lastimaste? Eduardo, un millonario de Cancún, abre los ojos y encuentra junto a su cama el rostro de la mujer que perdió por defender a quien no lo merecía. Una historia que te hará reflexionar sobre quién realmente merece tu lealtad. No olvides suscribirte y quédate hasta el final, porque este desenlace te tocará el corazón. La noche del 23 de marzo, las calles de Cancún brillaban mojadas por la lluvia tropical, cuando el auto de Eduardo perdió el control en la avenida Bonampak. El impacto fue brutal. El metal retorcido y el silencio que siguió resultó ensordecedor para quienes presenciaron la escena. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero al ver el estado del vehículo, ninguno pensó que el conductor sobreviviría. Eduardo fue trasladado de emergencia al hospital privado más exclusivo de la zona hotelera, donde los doctores trabajaron toda la madrugada para estabilizarlo. Cuando el sol comenzó a salir sobre el mar Caribe, el diagnóstico cayó como una sentencia. Coma profundo, sin garantías de recuperación. La noticia corrió como pólvora entre la élite empresarial de Cancún. Para el mediodía, el pasillo del hospital se había convertido en un desfile de trajes caros y perfumes importados, todos queriendo demostrar su preocupación por el millonario. Las enfermeras apenas podían caminar entre tantas coronas de flores que llegaban con tarjetas firmadas por socios, inversionistas y amigos de años. El cuarto de Eduardo parecía más un salón de eventos que una habitación de hospital. Rosas blancas, orquídeas moradas y lirios amarillos competían por espacio en cada rincón disponible, llenando el aire con una fragancia que intentaba disfrazar el olor a desinfectante y medicinas. Los visitantes entraban en grupos, hablaban en voz baja sobre negocios pendientes, sobre lo terrible de la situación, sobre cuánto lo apreciaban. Algunos incluso lloraban, aunque sus lágrimas parecían más un ensayo que un sentimiento genuino. Entre todos ellos destacaba Isabel, la hermana de Eduardo, vestida con un elegante conjunto negro que combinaba a la perfección con sus lentes oscuros. Ella se movía por el cuarto como si fuera la anfitriona de un evento social, agradeciendo las visitas, aceptando condolencias, organizando las flores. Su voz resonaba con autoridad cada vez que daba instrucciones a las enfermeras o hablaba por teléfono con otros familiares lejanos. Isabel se aseguró de que todos supieran que ella era la hermana, la única familia cercana, la persona más importante en la vida de Eduardo. Durante los primeros 3 días, el hospital parecía una oficina en pleno funcionamiento. Los socios de Eduardo llegaban temprano, revisaban documentos, hacían llamadas desde el pasillo, discutían estrategias de negocios mientras el cuerpo inmóvil de su socio yacía conectado a máquinas. Hablaban de él como si ya no estuviera, como si el hombre en la cama fuera solo un recuerdo, un problema administrativo que resolver. Las secretarias traían carpetas que necesitaban firma, los abogados discutían poderes legales, los contadores revisaban cuentas. Todo el imperio que Eduardo había construido durante 20 años de trabajo incansable ahora temblaba, y quienes lo rodeaban parecían más preocupados por salvar sus propios intereses que por la vida del hombre que les había dado oportunidades. Isabel permanecía en medio de todo, supervisando, controlando, tomando decisiones que, según ella, eran lo mejor para mi hermano. Nadie se atrevía a cuestionarla. Después de todo, ella era la sangre, la familia legítima. Pero conforme pasaban las horas, algo extraño comenzó a suceder. Las visitas que al principio parecían interminables empezaron a espaciarse. Los socios que juraban lealtad eterna comenzaron a faltar, siempre con excusas perfectamente ensayadas. Una junta urgente, un viaje de negocios ineludible, un compromiso familiar que no podían cancelar. Las flores dejaron de llegar con la misma frecuencia, las llamadas telefónicas disminuyeron. El pasillo que antes estaba repleto ahora lucía vacío y silencioso. Para el 5.º día solo quedaban algunos visitantes esporádicos, personas que entraban rápido, dejaban una tarjeta
y salían sin siquiera mirar realmente a Eduardo. Las enfermeras comentaban entre ellas lo rápido que la gente olvidaba, lo poco que duraba la solidaridad cuando no había nada que ganar a cambio. Isabel también comenzó a espaciar sus visitas, argumentando que tenía que resolver asuntos urgentes de la empresa, que alguien tenía que mantener todo funcionando. Sus apariciones se volvieron breves, mecánicas, desprovistas de la emoción que había mostrado los primeros días. Al finalizar la primera semana, el cuarto de Eduardo estaba prácticamente vacío. Las flores se habían marchitado, nadie las había reemplazado. El teléfono del pasillo ya no sonaba con llamadas preguntando por su estado. Los socios habían dejado de aparecer por completo, ocupados en reorganizar la empresa sin él. Los amigos que prometieron estar siempre simplemente desaparecieron, como si Eduardo nunca hubiera existido. E Isabel, la hermana por quien Eduardo había sacrificado tanto, por quien había tomado decisiones que destrozaron su matrimonio, dejó de ir al hospital por completo. Las enfermeras la llamaron varias veces, pero ella siempre tenía una excusa. Estaba demasiado ocupada, el dolor era muy grande, necesitaba tiempo para procesar. La verdad era más simple y más cruel, sin garantía de que Eduardo despertara, sin saber si volvería a ser el hombre poderoso de antes. Isabel decidió que su tiempo era más valioso en otro lugar. El millonario que todos admiraban ahora yacía completamente solo, abandonado por cada persona que alguna vez juró lealtad. Renata estaba preparando la cena en su pequeño departamento del centro de Cancún, cuando la noticia apareció en el noticiero de la tarde. El plato que sostenía casi se le resbala de las manos al escuchar el nombre: Eduardo Mendoza, empresario reconocido de la zona hotelera, grave tras accidente automovilístico. Las imágenes mostraban el vehículo destrozado, la cinta amarilla rodeando la escena, los reporteros especulando sobre su condición. Aunque habían pasado 4 años desde el divorcio, el corazón de Renata se detuvo por un segundo antes de comenzar a latir descontroladamente. Sus manos temblaron mientras subía el volumen del televisor, buscando más información, necesitando saber si estaba vivo, si había esperanza. La presentadora mencionó que Eduardo se encontraba en coma en el Hospital Privado del Caribe, sin pronóstico definido. Renata apagó la estufa, olvidó completamente la cena y se dejó caer en el sofá gastado de su sala, con la mirada perdida en la pantalla que ya había pasado a otra noticia. Los recuerdos la golpearon sin piedad, uno tras otro, como olas en tormenta. Recordó la última vez que lo vio, aquel día terrible en que firmaron los papeles del divorcio, cuando Eduardo ni siquiera pudo mirarla a los ojos. Recordó las discusiones, las lágrimas, la sensación de haber perdido no solo a su esposo, sino también a su mejor amigo. Pero sobre todo, recordó al Eduardo de antes, al hombre del que se enamoró cuando ambos tenían 25 años y estudiaban en la universidad. En aquel entonces él no era millonario, apenas un estudiante de administración con grandes sueños y bolsillos vacíos. Renata estudiaba música, soñaba con ser concertista de piano, y se conocieron en la cafetería del campus cuando él derramó café sobre los apuntes de ella. Esa torpeza accidental se convirtió en la mejor casualidad de sus vidas. Pasaron de disculpas apresuradas a conversaciones de horas, de cafés compartidos a caminatas por la playa, de miradas tímidas a besos robados bajo las palmeras. Renata se levantó del sofá y caminó hasta su habitación, donde guardaba una pequeña caja de madera en el fondo del armario. Hacía meses que no la abría, pero esa noche necesitaba hacerlo. Dentro estaban las fotografías de su matrimonio, las cartas que Eduardo le escribió cuando era un romántico empedernido, el boleto de la primera película que vieron juntos. Sus dedos acariciaron una foto particularmente gastada, ambos en la playa de Tulum, empapados por la lluvia, riendo como locos mientras bailaban descalzos en la arena. Esa había sido la noche en que Eduardo le propuso matrimonio, sin anillo costoso, sin plan elaborado, solo un «cásate conmigo» dicho con el corazón en la mano y los ojos brillantes de esperanza. Renata había dicho que sí, sin pensarlo, porque en ese momento sabía que ese hombre
sería su compañero para siempre. Guardó la foto de nuevo en la caja y cerró los ojos tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Cómo habían llegado de esa felicidad perfecta al abismo doloroso del divorcio? Durante 2 días completos, Renata luchó contra sí misma. Una parte de ella decía que debía ir al hospital, que a pesar de todo lo ocurrido, Eduardo había sido el amor de su vida. La otra parte le recordaba el dolor, la humillación, la forma en que él eligió a Isabel por encima de ella, cómo permitió que su hermana la tratara como basura sin defenderla nunca. Renata daba clases de piano a niños en una escuela del centro, sobrevivía con lo básico, pero había aprendido a vivir en paz con su vida sencilla. No tenía auto propio, compartía departamento con una compañera profesora, compraba ropa en el mercado y cocinaba en casa para ahorrar. Su vida era el completo opuesto a la que había tenido como esposa de Eduardo, cuando vivían en una mansión frente al mar y asistían a fiestas elegantes cada fin de semana. Pero Renata no extrañaba el dinero ni el lujo, extrañaba al Eduardo genuino, al que existió antes de que el éxito lo transformara en alguien que ella ya no reconocía. El tercer día después del accidente, Renata tomó la decisión. Se levantó temprano, se puso su vestido más presentable color verde olivo y su cardigan beige, tomó 2 autobuses hasta la zona hotelera y caminó las 4 cuadras hasta el hospital. Sus sandalias cafés golpeaban nerviosamente el pavimento mientras ensayaba mentalmente qué diría si alguien le preguntaba qué hacía ahí. Al llegar a la recepción, su voz casi no salió cuando preguntó por Eduardo Mendoza. La recepcionista la miró de arriba abajo, claramente evaluando si tenía derecho a estar ahí, pero finalmente le dio el número de habitación. Renata subió en el elevador con el estómago hecho nudo. Cada piso que avanzaba, sentía que su corazón latía más rápido. Cuando llegó al pasillo correcto, se detuvo a varios metros de la puerta. Desde ahí podía ver el interior parcialmente, las máquinas, las luces, pero no se atrevía a dar el último paso. ¿Y si Isabel estaba ahí? ¿Y si la corría? ¿Y si Eduardo en algún rincón de su inconsciencia no quería que ella estuviera presente? Respiró profundo 3 veces, cerró los ojos pidiendo fortaleza y finalmente cruzó el umbral. Lo que vio la dejó sin aliento. Eduardo inmóvil en esa cama, conectado a tubos y cables, el hombre fuerte que conoció ahora, lucía frágil como nunca lo había visto. Renata se acercó lentamente a la cama. Cada paso le pesaba como si cargara años de memorias sobre los hombros. Se sentó en la silla junto a Eduardo y observó su rostro dormido, buscando rastros del joven que había conocido en la universidad. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos ahora eran más profundas. Algunas canas asomaban en sus sienes, pero seguía siendo él. Sus manos temblaron cuando extendió la suya para tocar la de Eduardo, sintiendo el calor de su piel, confirmando que seguía vivo a pesar de las máquinas que monitoreaban cada latido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso, llevándose con ellas años de orgullo herido y rencor guardado. En ese momento, nada de lo malo importaba, solo importaba que él estaba ahí, respirando, luchando. Renata cerró los ojos y dejó que los recuerdos la transportaran a tiempos más felices, cuando todo entre ellos era risas, planes y amor puro sin complicaciones. La primera vez que lo vio fue un jueves de octubre, en la cafetería de la Universidad del Caribe. Renata estaba repasando partituras para su examen de piano cuando sintió un líquido caliente empapar sus apuntes. Levantó la vista molesta y encontró a un chico de cabello oscuro y ojos nerviosos que se disculpaba atropelladamente mientras intentaba secar el café con servilletas. Eduardo lucía tan avergonzado que Renata no pudo evitar reírse de la situación. Su enojo se evaporó en segundos. Él insistió en pagarle el café, en comprarle nuevos apuntes, en compensarla de cualquier forma posible. Terminaron sentados juntos durante 2 horas, hablando de todo y nada, descubriendo que compartían el mismo gusto por las películas viejas y la comida callejera. Eduardo confesó que estudiaba administración, pero soñaba con tener su propia empresa algún día.
aunque no tenía ni idea de por dónde empezar. Renata le habló de su pasión por el piano, de cómo la música era su forma de entender el mundo, de expresar lo que las palabras no podían. Desde ese día, se volvieron inseparables. Eduardo la esperaba después de sus clases de música. Cargaba su mochila pesada llena de libros y partituras. La acompañaba a tomar el autobús, aunque él viviera en dirección completamente opuesta. Los fines de semana exploraban Cancún con el poco dinero que tenían. Comían tacos en puestos callejeros, caminaban por la playa pública recogiendo caracoles, se colaban en fiestas universitarias donde bailaban hasta el amanecer. No tenían nada material, pero se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para sentirse millonarios. Una noche de diciembre, después de un concierto estudiantil donde Renata tocó una pieza de Chopin, Eduardo la llevó a la playa bajo pretexto de celebrar su presentación. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que se reflejaban en el agua oscura del Caribe. Caminaron descalzos por la orilla, hablando de sus sueños futuros, cuando de repente comenzó a llover. No era una lluvia fuerte, sino una llovizna tropical que mojaba suavemente, casi como una caricia del cielo. Eduardo tomó la mano de Renata y comenzó a bailar con ella en la arena húmeda, sin música, solo el sonido de las olas y la lluvia como melodía. Ella reía mientras giraba, su vestido blanco pegándose a su cuerpo, su cabello suelto volando con el viento. En ese momento, Eduardo se detuvo, la miró a los ojos con una intensidad que ella nunca había visto antes y le dijo: «Renata, no tengo un anillo costoso ni un plan perfecto, pero sé que quiero pasar el resto de mi vida bailando bajo la lluvia contigo. ¿Te casarías conmigo?». El corazón de Renata latió tan fuerte que pensó que él podría escucharlo por encima del sonido del mar. No necesitó pensarlo ni un segundo. La respuesta salió natural como respirar. «Sí, 1000 veces sí». Se besaron bajo la lluvia mientras las olas mojaban sus pies, sellando una promesa que ambos creían eterna. Esa noche construyeron castillos en el aire. Hablarían de tener 3 hijos, una casa con jardín, domingos de películas en pijama, viajes modestos, pero llenos de amor. Se casaron 6 meses después en una ceremonia sencilla en la playa, con 20 invitados y un pastel comprado en la panadería del barrio. Renata usó un vestido blanco sin marca famosa, pero que la hacía sentir como una princesa. Eduardo llevaba pantalón negro y camisa blanca, sin corbata, porque el calor de mayo no lo permitía. No tuvieron luna de miel en Europa ni en el Caribe, pero pasaron 3 días en una cabaña modesta en Tulum, despertando con el sonido de los pájaros y el olor a sal marina. Esos fueron los años más felices de Renata, cuando vivían en un departamento pequeño que decoraron con muebles de segunda mano, cuando Eduardo trabajaba en una empresa administrativa durante el día y estudiaba por las noches, cuando ella daba clases particulares de piano para ayudar con los gastos. No tenían mucho, pero tenían todo lo que importaba: risas compartidas, complicidad absoluta, proyectos conjuntos. Eduardo le tocaba la guitarra en las noches mientras ella preparaba la cena. Le dejaba notitas de amor escondidas en su bolsa, la llamaba en sus descansos solo para escuchar su voz. Esos recuerdos ahora brillaban en la mente de Renata como estrellas lejanas, hermosas pero inalcanzables, pertenecientes a una vida que ya no existía. Renata apretó la mano de Eduardo mientras las memorias dolorosas comenzaban a invadir su mente, esas que había intentado enterrar durante 4 años, pero que seguían vivas, latiendo como heridas mal cerradas. Todo cambió cuando el negocio de Eduardo despegó, cuando su pequeña empresa de consultoría se convirtió en una corporación importante, cuando los contratos millonarios comenzaron a llegar uno tras otro. Al principio, Renata se sintió orgullosa de su esposo, celebraba cada logro como si fuera propio, lo apoyaba en las noches largas de trabajo, entendía cuando las cenas románticas se cancelaban por juntas urgentes. Pero con el dinero llegó también Isabel, la hermana mayor de Eduardo, que había estado viviendo en Monterrey durante años y que repentinamente decidió regresar a Cancún cuando se enteró del éxito de su hermano.
Desde el momento en que Isabel cruzó la puerta de su casa, Renata sintió que algo oscuro entraba con ella, una energía fría que contrastaba con la calidez que siempre había caracterizado su hogar. Isabel era una mujer elegante pero calculadora, de sonrisa perfecta y palabras afiladas como cuchillos. Llegó con maletas llenas de ropa de diseñador y una actitud de superioridad que hacía sentir pequeño a cualquiera que no cumpliera sus estándares. Desde el primer día dejó claro que consideraba a Renata inadecuada para su hermano millonario. Sus comentarios comenzaron sutiles. «Ay, Renata, ¿sigues usando ropa del centro? Con lo que gana Eduardo podrías vestirte mejor», o «Qué linda tu forma de hablar, tan sencilla». Cada frase venía envuelta en una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos fríos. Renata intentó ignorarla, mantener la paz por amor a Eduardo, pero Isabel era persistente como una gota de agua perforando piedra. Criticaba la forma en que Renata decoraba la casa, la comida que preparaba, incluso su profesión de maestra de piano. «¿Todavía das clasecitas a niños? Qué tierno, como un pasatiempo», decía con tono condescendiente, mientras tomaba vino en su propia copa de cristal que había traído porque las de Renata no eran apropiadas. La tensión creció durante meses como una olla a presión lista para explotar. Eduardo, cegado por su amor fraternal y por la culpa de haber estado ausente durante años mientras construía su negocio, no veía o no quería ver cómo su hermana trataba a su esposa. Cada vez que Renata intentaba hablar con él sobre el comportamiento de Isabel, Eduardo la acusaba de ser exagerada, de estar celosa de la relación entre hermanos, de no entender lo importante que era la familia. «Isabel solo quiere lo mejor para nosotros», repetía como un disco rayado, sin notar cómo esas palabras herían a Renata más profundo que cualquier insulto directo. La distancia entre ellos comenzó a crecer, las conversaciones se volvieron superficiales, las noches de complicidad desaparecieron reemplazadas por silencios incómodos. Eduardo llegaba tarde del trabajo, cenaba lo que Isabel había ordenado del restaurante más caro de la zona hotelera y se iba a dormir sin siquiera preguntarle a Renata cómo había estado su día. La explosión final ocurrió una noche de agosto, durante una cena familiar en la mansión que Eduardo había comprado frente al mar. Isabel había invitado a amigos de la alta sociedad, gente que hablaba de inversiones y viajes a Europa, mientras Renata se sentía completamente fuera de lugar. A mitad de la cena, Isabel comenzó a contar anécdotas de la infancia de Eduardo, historias que pintaban una imagen de una familia perfecta que Renata nunca había conocido. Entonces, con toda la maldad disfrazada de preocupación, Isabel soltó la bomba. «Eduardo, mi amor, tienes que pensar en tu futuro, en tu legado. Necesitas una esposa que esté a tu altura, alguien que entienda el mundo en el que te mueves ahora. Renata es dulce, pero seamos honestos, ella no pertenece a este nivel. Viene de un barrio humilde. Su familia no tiene nombre, no tiene educación refinada. ¿Realmente quieres que sea la madre de tus hijos? Que los críe con sus costumbres de clase baja». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados miraban incómodos sus platos mientras Renata sentía cómo el mundo se detenía a su alrededor. Renata se puso de pie con dignidad, aunque por dentro se estaba destrozando en 1000 pedazos. Miró a Isabel directamente a los ojos y habló con voz firme. «Tienes razón en algo, Isabel. Vengo de un barrio humilde. Mi familia no tiene el apellido ni el dinero que tú valoras tanto. Pero tengo algo que tú nunca tendrás: amor genuino, valores reales y la capacidad de ver a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Yo amé a Eduardo cuando no tenía nada, cuando comíamos tacos de 5 pesos porque era todo lo que podíamos pagar, cuando su única guitarra tenía cuerdas rotas. ¿Dónde estabas tú entonces? Apareciste cuando ya había dinero, cuando ya no había que sacrificar nada». Luego volteó hacia Eduardo, esperando que finalmente la defendiera, que pusiera a su hermana en su lugar, que demostrara que su matrimonio significaba más que la aprobación de Isabel. Pero Eduardo permaneció callado, con la mirada baja, atrapado entre la lealtad a su hermana y el amor a su esposa.
Su silencio fue más devastador que cualquier palabra cruel que Isabel pudiera haber dicho. En ese momento, Renata entendió que había perdido a su esposo mucho antes de esa noche y que ningún amor podía sobrevivir donde no había respeto ni defensa. Renata salió de esa cena con la cabeza en alto, pero con el corazón hecho pedazos. 3 días después, empacó sus cosas en 2 maletas, dejó su anillo de bodas sobre la mesa del comedor junto a una nota que simplemente decía: «No puedo quedarme donde no me valoran». Eduardo no la detuvo, no corrió tras ella, no rogó por una segunda oportunidad. El divorcio se procesó en 6 meses, rápido y doloroso como arrancar una curita de una herida profunda. Renata volvió a su vida sencilla, consiguió trabajo dando clases de piano en una escuela del centro y alquiló un departamento compartido donde su habitación apenas cabía una cama individual y un pequeño teclado. Los primeros meses lloró todas las noches, preguntándose cómo habían pasado de bailar bajo la lluvia a ser 2 extraños firmando papeles legales. Pero con el tiempo aprendió a vivir con el dolor, a encontrar pequeñas alegrías en la sonrisa de sus alumnos, en los atardeceres desde su ventana, en la libertad de no tener que fingir pertenecer a un mundo que nunca la quiso. Ahora, 4 años después, Renata observaba el cuarto vacío de Eduardo en el hospital y una mezcla de emociones la invadía. Durante la primera semana después del accidente, ella regresó cada tarde, escondiéndose en el pasillo para observar de lejos quién lo visitaba. Vio el desfile de trajes caros, escuchó las conversaciones sobre negocios y herencias, notó cómo Isabel se paseaba como reina en su corte temporal, pero también notó algo que la sorprendió profundamente: la velocidad con que todos comenzaron a desaparecer. El primer socio en faltar fue Rodrigo, el que siempre se había proclamado como el mejor amigo de Eduardo. Su excusa fue una convención de negocios en Guadalajara que simplemente no podía cancelar. Luego fue Javier, otro socio importante, que dejó de aparecer argumentando que el hospital le provocaba ansiedad. Uno a uno, los hombres y mujeres que habían jurado lealtad a Eduardo encontraron razones cada vez más absurdas para no volver. Para el 5.º día, las visitas se habían reducido a encuentros esporádicos que duraban 5 minutos como máximo. Renata vio cómo un ejecutivo entraba, dejaba una tarjeta sobre la mesa sin siquiera acercarse a la cama y salía prácticamente corriendo, como si la inconsciencia fuera contagiosa. Las enfermeras murmuraban entre ellas sobre lo extraño que resultaba ver a un hombre tan rico y poderoso completamente solo. Uno pensaría que alguien con tanto dinero tendría más gente que lo quisiera de verdad, comentó una enfermera joven mientras cambiaba las sábanas. Su compañera, una mujer mayor con años de experiencia, respondió con tristeza: «He visto esto muchas veces, mija. La gente ama el poder y el dinero, no a las personas. Cuando alguien cae, todos corren a salvar su propio pellejo». Renata escuchó esa conversación desde el pasillo y sintió una mezcla de tristeza y validación. Todo lo que ella había intentado advertirle a Eduardo años atrás, ahora se manifestaba en su abandono absoluto. Pero lo que más impactó a Renata fue el comportamiento de Isabel, la hermana que había destruido su matrimonio, la que convenció a Eduardo de que la familia de sangre era lo único que importaba. Comenzó a espaciar sus visitas de manera notable. Primero llegaba en las tardes, luego solo en las mañanas, después cada 2 días. Sus excusas eran elaboradas y convincentes. Tenía que supervisar la empresa, atender reuniones urgentes con inversionistas, resolver problemas legales complicados. Las enfermeras le daban el beneficio de la duda al principio. Después de todo, alguien tenía que mantener el negocio funcionando. Pero Renata, que la observaba desde las sombras, notó algo que nadie más percibió. Isabel no lucía preocupada ni triste, lucía molesta e incomodada. Cada visita era más breve que la anterior. Sus palabras hacia Eduardo eran mecánicas, sin emoción real. No le tomaba la mano, no le hablaba con cariño, simplemente revisaba que las máquinas funcionaran y se marchaba argumentando 1000 cosas por hacer. Era evidente que para Isabel
Su hermano en coma era más un inconveniente que una tragedia. El 7º día después del accidente marcó el abandono definitivo. Isabel llegó al hospital al mediodía. Entró al cuarto durante exactamente 10 minutos, según el reloj de pared que Renata observaba desde su escondite en el pasillo, y salió hablando por teléfono sobre una reunión con potenciales compradores de la empresa. Renata la escuchó claramente decir: no creo que despierte pronto. Los doctores no dan esperanzas. Tenemos que pensar en el futuro del negocio. Esas palabras cayeron como piedras en el estómago de Renata. Isabel se marchó ese día y no regresó más. Las enfermeras la llamaron varias veces durante los días siguientes. Dejaron mensajes en su buzón de voz, pero Isabel siempre tenía una razón para no presentarse. Finalmente, mandó a su asistente con una carta donde explicaba que el dolor era demasiado grande, que necesitaba tiempo para procesar, que confiaba en el equipo médico para cuidar de su hermano. La traducción real era simple y cruel. Isabel había decidido que Eduardo ya no le servía, que un hermano en coma no podía ayudarla a mantener su estilo de vida lujoso ni darle el estatus social que tanto valoraba. El millonario que lo había sacrificado todo por su hermana ahora yacía completamente abandonado por ella, y la ironía de la situación era tan amarga que Renata sintió náuseas. Después de confirmar que Isabel no regresaría, Renata tomó una decisión que ella misma no terminaba de entender completamente. Al 8º día, en lugar de esconderse en el pasillo, entró directamente al cuarto de Eduardo y se presentó ante las enfermeras como su ex esposa. La enfermera de turno, una mujer llamada Patricia con ojos compasivos, la miró con curiosidad mezclada con respeto. «Usted es la única que ha venido todos los días», le dijo suavemente. «Incluso cuando se quedaba en el pasillo yo la veía. ¿Por qué no entraba?» Renata sintió las lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. «Tenía miedo de no tener derecho a estar aquí», admitió con voz quebrada. «Ya no soy su esposa, no soy nada suyo legalmente». Patricia tomó su mano con calidez maternal y respondió: «El amor no necesita papeles legales, mi niña. Usted tiene más derecho de estar aquí que toda esa gente que vino la primera semana y desapareció. Venga, siéntese con él, háblele. Dicen que los pacientes en coma pueden escuchar». Desde ese día, Renata estableció una rutina que seguiría religiosamente durante los siguientes meses. Terminaba sus clases de piano a las 3 de la tarde, tomaba 2 autobuses hasta la zona hotelera y llegaba al hospital alrededor de las 4:30. Se sentaba en la silla junto a la cama de Eduardo, tomaba su mano tibia entre las suyas y comenzaba a hablar. Al principio sus palabras eran torpes, nerviosas. No sabía qué decirle a un hombre que no podía responder. Pero conforme pasaron los días, las conversaciones se volvieron naturales, fluidas, como si Eduardo pudiera escucharla realmente. Le contaba sobre sus alumnos de piano, sobre la niña de 7 años que finalmente logró tocar para Elisa completa, sobre el niño hiperactivo que se calmaba mágicamente cuando tocaba música clásica. Le hablaba de su vida después del divorcio, de cómo había aprendido a cocinar recetas baratas pero deliciosas, de cómo había descubierto la belleza de las cosas simples que antes daba por sentadas. Renata también le contaba cosas más profundas, pensamientos que nunca había compartido con nadie. Le confesaba que los primeros meses después de la separación había considerado dejar Cancún, comenzar de nuevo en otra ciudad donde no hubiera recuerdos de ellos en cada esquina. Pero al final decidió quedarse porque huir no borraba el pasado, solo lo posponía. Le decía que había aprendido a vivir con cicatrices, que ya no sangraban pero seguían ahí, recordándole que había amado profundamente y había perdido de la misma manera. «Aprendí que el amor verdadero no se borra, Eduardo», susurraba mientras acariciaba su mano. «Por más que duele, por más que quisiera odiarte por no defenderme, no puedo. Porque tú fuiste real, nuestro amor fue real, y eso nadie puede quitármelo, ni siquiera el tiempo». Las enfermeras pasaban y la veían hablar sin parar. Algunas sonreían con ternura, otras se limpiaban lágrimas disimuladamente. Patricia le traía café y pan dulce. Le decía que se tomara su tiempo,
que no había horario de visita para ella. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Renata mantenía conversaciones unilaterales que llenaban el silencio del cuarto. Le leía el periódico en voz alta, le contaba las noticias más absurdas para intentar arrancarle, aunque sea una sonrisa invisible. Le describía los atardeceres que veía desde la ventana del hospital. En ocasiones traía su tablet pequeña y le ponía música. Las canciones que solían escuchar juntos, las melodías de piano que ella misma había compuesto durante su matrimonio. Una tarde de julio, Renata entró al cuarto con una guitarra prestada. Sus dedos, más acostumbrados al piano, torpemente intentaron tocar los acordes de la canción que Eduardo le había tocado en su primera cita. La melodía salió imperfecta, con notas equivocadas y ritmo irregular, pero Renata cantó con el corazón expuesto. Y aunque el mundo se derrumbe, yo estaré aquí, porque el amor verdadero no tiene fin. Cuando terminó, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Se inclinó y besó la frente de Eduardo suavemente. «Despierta, por favor», rogó en un susurro. «No por mí, solo despierta. No te olvides de darle like a este video y comenta lealtad, amor verdadero o perdón si te está conmoviendo esta increíble historia». Renata salía del hospital cada noche alrededor de las 8, tomaba sus 2 autobuses de regreso al centro completamente exhausta, pero con el alma un poco más ligera. Sus compañeros de trabajo comenzaron a notar su ausencia en reuniones sociales. Sus amigas dejaron de invitarla a salir porque sabían que su respuesta sería la misma: «Tengo que ir al hospital». Algunos la llamaban tonta por dedicar tanto tiempo a un ex esposo que la había lastimado, que probablemente nunca despertaría. Pero Renata no les debía explicaciones a nadie. Ella sabía algo que los demás no entendían. No lo hacía esperando algo a cambio. No buscaba reconocimiento ni reconciliación. Lo hacía porque el hombre en esa cama, aunque hubiera cometido errores imperdonables, había sido el amor de su vida. Lo hacía porque nadie merecía morir solo, abandonado como basura por quienes juraron amarlo. Lo hacía porque en el fondo de su corazón, la Renata que bailó bajo la lluvia seguía viva, y esa Renata nunca abandonaría a Eduardo. Los meses seguían pasando implacables, y Renata continuaba siendo la única melodía constante en el silencio abrumador que rodeaba al millonario olvidado. Para mantener viva la esperanza cuando todo parecía perdido, Renata comenzó a revivir en voz alta los momentos más hermosos que habían compartido. Una tarde de septiembre, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana del hospital, Renata cerró los ojos y transportó a ambos mentalmente a Tulum, 5 años atrás. ¿Recuerdas ese fin de semana en la playa, Eduardo? Fue nuestro 2º aniversario de bodas. Habíamos ahorrado durante meses para poder rentar esa cabaña frente al mar. Su voz se suavizó con la nostalgia mientras continuaba. Llegamos el viernes por la noche, cansados del viaje, pero en cuanto vimos las olas iluminadas por la luna, toda la fatiga desapareció. Dejamos las maletas tiradas en la puerta y corrimos descalzos hacia la playa como 2 niños. Renata apretó la mano de Eduardo mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Te sentaste en la arena con tu guitarra vieja, esa que tenía una calcomanía de Bob Marley pegada en la parte de atrás, y comenzaste a tocar nuestra canción. Tu voz sonaba un poco desafinada porque estabas nervioso, pero para mí era la melodía más perfecta del mundo. Continuó relatando cada detalle como si estuviera pintando un cuadro con palabras. La brisa del mar movía tu cabello, tenías arena pegada en los brazos y una sonrisa que iluminaba más que todas las estrellas juntas. Cantaste aquella canción que decía que me amarías incluso cuando fuéramos viejitos con canas y arrugas, incluso cuando ya no recordáramos ni nuestros nombres. Yo me senté entre tus piernas, recargando mi espalda en tu pecho, sintiendo cómo tu corazón latía contra mi espalda al ritmo de la música. Renata se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sonriendo a través del dolor. Nos quedamos ahí hasta que amaneció, viendo cómo el cielo pasaba de negro a naranja, hablando de todo lo que queríamos construir juntos.
Fue ahí donde planeamos tener 3 hijos. Tú querías 2 niños y una niña, yo quería 2 niñas y un niño, así que acordamos que Dios decidiría por nosotros. Su risa era amarga y dulce al mismo tiempo. Dijiste que nuestra hija se llamaría Valentina y que le enseñarías a tocar guitarra, mientras yo le enseñaría piano. Construimos una familia completa en nuestra imaginación esa madrugada. El recuerdo la llevó a otro momento precioso que guardaba en su corazón como un tesoro invaluable. Luego está aquel domingo de octubre, cuando decidimos que necesitábamos un día de desconexión total del mundo. Apagamos nuestros teléfonos, compramos ingredientes para hacer palomitas caseras y nos encerramos en nuestro departamento con la misión de ver todas las películas románticas que nos habíamos perdido. Renata se rió suavemente, recordando la escena. Empezamos con las clásicas, las que hacían llorar a cualquiera. Vimos El diario de una pasión y tú fingías que no llorabas, pero yo veía cómo te limpiabas los ojos disimuladamente. Luego vimos comedias románticas malas, de esas tan predecibles que ya sabíamos el final en los primeros 10 minutos, pero nos reíamos igual. Su voz se volvió más íntima, más cálida. Entre película y película, me mirabas de esa forma especial que tenías, como si fuera la única mujer en el universo. Me besabas en la frente y susurrabas: no necesito ver películas sobre amor verdadero, lo vivo contigo cada día. Esas palabras hacían que mi corazón latiera tan rápido que pensaba que explotaría de felicidad. Renata sacó de su bolsa una fotografía vieja que había traído consigo, la misma que guardaba en su caja de recuerdos. La sostuvo frente a Eduardo, como si él pudiera verla a través de sus párpados cerrados. Mira, traje esta foto. Somos nosotros en la fiesta de graduación de la universidad. Tú acabas de recibir tu título de administración, yo el mío de música. Estamos abrazados bajo ese árbol enorme que estaba en el jardín principal del campus. Tu toga está chueca, mi birrete está a punto de caerse, pero estamos sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. Trazó con su dedo los contornos de las figuras en la fotografía. Ese día me prometiste que construirías un imperio, no para ser rico, sino para darme la vida que merecía. Yo te dije que no necesitaba imperios ni riquezas, que solo te necesitaba a ti. ¿Recuerdas lo que respondiste? Dijiste: entonces construiré un imperio de momentos felices, de risas compartidas, de noches de complicidad. Ese será mi legado. Y lo hiciste, Eduardo. Durante años cumpliste esa promesa. Fuimos tan felices con tan poco. Los meses continuaban avanzando inexorablemente. Renata mantuvo sus visitas diarias sin falta, incluso cuando el cansancio amenazaba con vencerla, incluso cuando sus amigas la llamaban obsesiva, incluso cuando su cuerpo le pedía descanso. Cada tarde era la misma rutina. Llegaba al hospital, saludaba a las enfermeras que ya la conocían por nombre, entraba al cuarto, tomaba la mano de Eduardo y comenzaba a hablar. Le contaba nuevos recuerdos, le leía poemas, le cantaba canciones. En ocasiones simplemente se quedaba en silencio, escuchando el sonido rítmico de las máquinas que lo mantenían vivo, rogando en silencio a Dios que le devolviera al hombre que amaba. Patricia, la enfermera, le había confesado que nunca había visto un amor tan puro y desinteresado. «Usted es un ángel en vida», le dijo una tarde mientras le traía café. «Ese hombre tiene mucha suerte de tenerla, aunque no lo sepa». Renata simplemente sonrió tristemente y respondió: «No es suerte, es amor, y el amor verdadero no abandona, incluso cuando sería más fácil hacerlo». Así, con palabras llenas de memorias hermosas y esperanzas frágiles, Renata tejía un puente invisible entre el pasado luminoso y un futuro incierto, negándose a soltar la mano del hombre que seguía atrapado en la oscuridad. 9 meses completos habían transcurrido desde la noche del accidente. 9 meses de vigilia constante, de conversaciones unilaterales, de esperanzas que se desvanecían y renacían con cada amanecer. Era un miércoles de diciembre. El día había sido particularmente agotador para Renata. 2 de sus alumnos de piano habían cancelado sus clases de último momento, lo que significaba menos dinero esa semana para sus gastos básicos.
Había tenido que caminar parte del trayecto porque no le alcanzaba para los 2 autobuses completos. Llegó al hospital con los pies adoloridos, el estómago vacío porque había saltado el almuerzo para ahorrar y el alma cansada de cargar tanto peso emocional sola. Patricia la vio entrar y notó inmediatamente su estado. «Mi hijita, te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?» Renata intentó sonreír, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Estoy bien, solo cansada. ¿Cómo estuvo Eduardo hoy?» Patricia sacudió la cabeza con preocupación maternal, pero no insistió más. «Igual que siempre. Estable. Los doctores no ven cambios ni buenos ni malos». Renata entró al cuarto con pasos lentos. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Se dejó caer en la silla junto a la cama, con un suspiro profundo que parecía venir desde el fondo de su alma exhausta. Tomó la mano de Eduardo como había hecho durante 270 días consecutivos, pero esta vez no tenía energía para hablar. Las palabras que usualmente fluían como un río, ahora estaban atascadas en su garganta, bloqueadas por el agotamiento físico y emocional. «Perdóname por no tener historias hoy, mi amor», susurró apenas, su voz quebrada por la fatiga. «Estoy tan cansada de todo, cansada de trabajar tanto por tan poco, cansada de tomar autobuses llenos, cansada de esperar un milagro que quizás nunca llegue». Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas, lágrimas que llevaba reprimiendo desde hacía meses para mantenerse fuerte. «Pero no me voy a rendir contigo, ¿me escuchas? Aunque esté cansada, aunque a veces sienta que no puedo más, no te voy a abandonar. Nunca». Recargó su cabeza sobre el borde de la cama, aún sosteniendo la mano de Eduardo contra su mejilla húmeda por las lágrimas. Su cuerpo finalmente se rindió ante el agotamiento acumulado de meses de desvelos, preocupaciones y esfuerzo físico extremo. Sus ojos se cerraron pesadamente, su respiración se hizo profunda, irregular. En cuestión de minutos, Renata se había quedado dormida en una posición incómoda, su mano entrelazada firmemente con la de Eduardo, como si incluso en sueños se negara a soltarlo. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el pitido constante de los monitores cardíacos y el suave ronroneo del ventilador en el techo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse afuera, visibles a través de la ventana, mientras el cielo pasaba de azul a naranja con la llegada del atardecer. Patricia pasó a revisar a Eduardo una hora después y vio la escena. Renata, profundamente dormida, Eduardo, inmóvil como siempre. La enfermera consideró despertar a Renata, pero decidió dejarla descansar. «Dios mío, dale fuerzas a esta muchacha», rezó en silencio mientras ajustaba una cobija sobre los hombros de Renata. Fueron las 8:40 de la noche cuando sucedió. Renata seguía dormida, perdida en sueños donde Eduardo despertaba y todo volvía a ser como antes. En su sueño, él le sonreía y le decía que todo había sido una pesadilla terrible, pero que ahora estaban juntos de nuevo. Fue entonces cuando sintió algo que la sacó lentamente de su sueño, un ligero apretón en su mano. Al principio pensó que lo había imaginado, que su mente desesperada estaba creando sensaciones inexistentes. Pero luego lo sintió de nuevo, más fuerte esta vez. Un apretón deliberado, intencional, real. Los ojos de Renata se abrieron de golpe. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. Levantó la cabeza confundida, desorientada por el sueño, y lo que vio la dejó completamente paralizada. Eduardo tenía los ojos abiertos. Después de 9 meses de oscuridad absoluta, sus ojos castaños estaban abiertos, mirando confundidos alrededor del cuarto, tratando de procesar dónde estaba, qué había pasado. Su mirada finalmente se posó en Renata, en su rostro marcado por lágrimas secas, en sus ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño, en su expresión de absoluto shock. Eduardo intentó hablar, pero su garganta estaba seca después de meses sin usarla. Hizo un sonido ronco, casi inaudible, pero sus ojos hablaban por él. Estaban llenos de confusión, miedo y algo más
que Renata no podía identificar todavía. Ella permaneció inmóvil durante 3 segundos que se sintieron como eternidades, su cerebro incapaz de procesar que esto realmente estaba sucediendo. Entonces, como si alguien hubiera presionado play después de una pausa infinita, Renata reaccionó. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Eduardo, Eduardo, estás despierto. Dios mío, estás despierto». Su voz salió en un grito agudo que resonó por todo el pasillo del hospital. Corrió hacia la puerta tropezando con sus propios pies. «Patricia, doctora, alguien, despertó. Eduardo despertó». El pasillo que había estado tranquilo y silencioso segundos antes se convirtió en caos organizado. Enfermeras corrieron desde todas direcciones. Doctores salieron de otras habitaciones. Patricia llegó primero con los ojos llenos de lágrimas de alegría. El cuarto se llenó de profesionales médicos revisando signos vitales, haciendo preguntas, tomando notas. Y en medio de todo ese caos, Eduardo mantenía su mirada fija en una sola persona. Renata, la mujer que sostenía su mano como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. La mujer cuyo rostro cansado era lo primero que veía después de despertar de una pesadilla de 9 meses. Los primeros días después de despertar fueron un torbellino de evaluaciones médicas, terapias físicas y adaptación lenta a la realidad. Eduardo había perdido masa muscular considerable. Su voz sonaba débil y rasposa. Necesitaba ayuda para realizar las acciones más básicas. Los doctores explicaron que el despertar era solo el comienzo de un largo camino de recuperación. Pero lo que más confundía a Eduardo no era su condición física, sino la presencia constante de Renata. Ella estaba ahí cada mañana cuando abría los ojos, cada tarde cuando los terapeutas venían, cada noche antes de que las luces se apagaran. Le ayudaba a beber agua, ajustaba sus almohadas, le leía el periódico con paciencia infinita. Eduardo no entendía por qué su exesposa, la mujer que él había lastimado profundamente, estaba cuidándolo como si nunca se hubieran separado. Durante varios días no se atrevió a preguntar, temeroso de que si lo hacía ella desaparecería como un espejismo en el desierto. Pero la pregunta quemaba en su pecho, creciendo cada día hasta que finalmente, una semana después de despertar, tuvo que hacerla. Era una tarde tranquila. Renata estaba leyéndole un artículo sobre música cuando Eduardo la interrumpió con voz temblorosa. «Renata, ¿dónde están todos?» Ella levantó la vista del periódico, confundida por la pregunta. «¿Todos quiénes?» Eduardo tragó saliva con dificultad. Las palabras le costaban esfuerzo, pero necesitaba saberlo. «Mi hermana Isabel, mis socios, mis amigos. Los doctores me dijeron que estuve en coma 9 meses. Eso es mucho tiempo. ¿Dónde están? ¿Por qué no han venido a verme desde que desperté?» El silencio que siguió fue tan pesado que Eduardo podía sentirlo presionando contra su pecho. Renata cerró el periódico lentamente. Sus manos temblaban ligeramente. Había temido este momento. Sabía que eventualmente tendría que decirle la verdad, pero eso no hacía que fuera más fácil. Se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad iluminada por el sol de diciembre. «Eduardo, hay algo que necesitas saber», comenzó con voz suave pero firme. «Y va a dolerte, pero mereces escuchar la verdad». Renata volteó para mirarlo directamente a los ojos, preparándose para destrozar la imagen que él tenía de las personas que creía importantes en su vida. «Cuando tuviste el accidente, mucha gente vino a verte los primeros días. Tu cuarto estaba lleno de flores, el pasillo repleto de visitantes. Todos prometían quedarse a tu lado, todos juraban lealtad eterna». Hizo una pausa, respirando profundo antes de continuar. «Pero conforme pasaron los días y quedó claro que no despertarías pronto, todos empezaron a desaparecer. Primero fueron tus socios, luego tus amigos, todos con excusas perfectas sobre por qué no podían seguir viniendo». Eduardo sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. El monitor cardíaco reflejaba su creciente ansiedad. «¿Y mi hermana?», preguntó con voz apenas audible, temiendo la respuesta pero necesitando escucharla. Renata sintió lágrimas acumularse en sus ojos, pero las contuvo.
Necesitaba ser fuerte para él en este momento. Isabel fue la primera en abandonarte, Eduardo. Después de una semana exacta, dejó de venir por completo. Mandó a su asistente con excusas sobre estar muy ocupada manejando tu empresa, pero la verdad es que decidió que ya no valía la pena perder su tiempo contigo. Las palabras cayeron sobre Eduardo como piedras, cada una más pesada que la anterior. Su respiración se volvió irregular. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. No, no puede ser cierto. Isabel es mi hermana. Ella me ama. Ella siempre estuvo ahí para mí. Renata se acercó a la cama. Tomó su mano con ternura y habló con una mezcla de compasión y firmeza. Pregúntale a cualquier enfermera. Pregúntale a Patricia. Revisa los registros de visitas del hospital. Durante 9 meses completos, absolutamente nadie vino a verte después de la primera semana. Nadie excepto yo. Eduardo la miró con incredulidad mezclada con horror. ¿Tú viniste todos los días? Ella asintió, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Todos los días durante 9 meses. Te hablaba, te contaba historias, te cantaba, te leía. Fui la única que nunca te abandonó, aunque tenía todas las razones del mundo para hacerlo. Eduardo sintió cómo su mundo se desmoronaba. Había defendido a Isabel por encima de Renata. Había destruido su matrimonio por lealtad a su hermana, y ahora descubría que esa misma hermana lo había abandonado en su momento más vulnerable. Mientras que Renata, a quien él había lastimado tan profundamente, había sido su único ángel en la oscuridad. Los días siguientes fueron devastadores emocionalmente para Eduardo. Confirmó la historia de Renata con las enfermeras, quienes con expresiones tristes validaron cada palabra. Patricia le mostró el registro de visitas, donde solo aparecía el nombre de Renata, página tras página, día tras día. «Esa mujer es un tesoro, señor Mendoza», le dijo Patricia con firmeza. «Venía aunque lloviera, aunque estuviera enferma, aunque claramente no tenía dinero ni para comer bien. Nunca faltó ni un solo día, mientras su hermana y sus amigos lo olvidaron como si nunca hubiera existido». Eduardo intentó llamar a Isabel múltiples veces, pero ella nunca contestó. Eventualmente su número quedó desconectado. Sus socios tampoco respondieron sus mensajes. Lentamente, con un dolor que traspasaba más que cualquier herida física, Eduardo comprendió una verdad amarga. Había construido un imperio de arena rodeado de personas que solo lo valoraban por su dinero y poder. Había sacrificado el amor verdadero por relaciones superficiales. Había defendido a quien no lo merecía y había perdido a quien realmente lo amaba. La ironía era tan cruel que algunas noches lloraba solo en la oscuridad, maldiciendo su ceguera pasada. Y cada mañana, cuando abría los ojos, ahí estaba Renata, con su sonrisa cansada pero genuina, demostrándole lo que significaba el amor incondicional, enseñándole que la verdadera riqueza nunca había estado en su cuenta bancaria. 3 meses después de despertar, Eduardo estaba lo suficientemente recuperado para tener conversaciones largas y profundas. Una tarde de marzo, exactamente un año después del accidente, pidió hablar a solas con Renata. Ella entró al cuarto notando inmediatamente la seriedad en su expresión. Eduardo estaba sentado en la cama, luciendo más fuerte físicamente, pero con ojos que reflejaban un peso emocional enorme. «Siéntate, por favor», pidió señalando la silla que ella había ocupado durante tantos meses. Renata obedeció, su corazón latiendo rápido sin saber qué esperar. Eduardo tomó aire profundamente y comenzó a hablar con voz quebrada por la emoción. «Renata, he pasado estos meses pensando en todo lo que pasó entre nosotros, en todas las decisiones terribles que tomé, en cómo permití que Isabel destruyera lo mejor que tuve en mi vida. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro sin que él intentara detenerlas. «Fui un cobarde. Cuando mi hermana te atacó, cuando te humilló frente a todos, yo debí haberte defendido. Debí haber puesto a Isabel en su lugar. Debí haberte demostrado que tú eras mi prioridad. Pero estaba cegado por una lealtad mal entendida,
por la culpa de haberla dejado sola tantos años mientras construía mi negocio. Renata escuchaba en silencio, las lágrimas también corriendo por sus mejillas. Eduardo continuó, su voz llena de arrepentimiento genuino. Creí que la familia de sangre era lo más importante, que debía lealtad absoluta a mi hermana sin importar qué. Pero me equivoqué terriblemente. Tú eras mi familia, tú eras mi hogar, tú eras mi todo, y te perdí por defender a alguien que al final demostró no valer nada. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, luchando por mantener la compostura. Lo peor es que tú tenías toda la razón. Isabel solo quería mi dinero, mi estatus, mi poder. Cuando todo eso estuvo en riesgo, cuando yo ya no le servía, me abandonó sin pensarlo 2 veces. Mientras que tú, a quien yo lastimé tan profundo, fuiste la única que se quedó. No porque me debías algo, no porque esperabas algo a cambio, sino porque tu amor era real. Eduardo extendió su mano hacia ella, temblando. Renata, no merezco tu perdón. Sé que destruí algo hermoso por mi estupidez. Pero necesito que sepas que mi mayor error en la vida fue no haber estado a tu lado cuando más me necesitabas. Perdóname, por favor. No te pido que volvamos a estar juntos. Solo te pido que sepas cuánto lamento haberte fallado. Renata tomó su mano, apretándola con fuerza. Las palabras que había esperado escuchar durante años finalmente habían llegado, pero ya no las necesitaba para sanar. Ella había hecho su propia paz durante esos 9 meses de vigilia. Eduardo, no vine al hospital todos esos meses buscando reconocimiento o esperando una disculpa. Comenzó con voz suave pero firme. Vine porque a pesar de todo el dolor, a pesar de cómo terminamos, no podía dejarte solo. Vine porque el Eduardo del que me enamoré, ese joven que bailaba conmigo bajo la lluvia, seguía ahí en algún lugar debajo de todas las capas de éxito y dinero, y no podía abandonar a esa persona. Hizo una pausa, sonriendo a través de las lágrimas. ¿Me lastimaste? Sí, profundamente. ¿Fue injusto lo que pasó? Absolutamente. ¿Te guardo rencor? Ya no. Durante estos meses aprendí que el rencor solo me envenenaba a mí. Aprendí que el amor verdadero no mantiene cuentas de las heridas, que perdona incluso cuando no recibe disculpas, que permanece incluso cuando sería más fácil irse. Apretó su mano más fuerte. Te perdono, Eduardo, y más importante, espero que tú también puedas perdonarte a ti mismo. Eduardo sintió como si un peso de años se levantara de sus hombros. Jaló suavemente la mano de Renata, acercándola más a él. No quiero vivir sin ti nunca más. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo, pero ¿podríamos intentarlo de nuevo? No como éramos antes, sino como algo nuevo, más fuerte, construido sobre verdad y apreciación real. Renata lo miró durante largos segundos, evaluando su corazón, buscando sinceridad en sus ojos. Y lo que vio ahí fue genuino. Un hombre quebrado que finalmente entendía lo que realmente importaba. Empecemos despacio, respondió finalmente. Conozcámonos de nuevo, sin el dinero, sin las presiones, sin Isabel interfiriendo. Solo tú y yo, como cuando éramos estudiantes pobres pero felices. Eduardo sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Me parece perfecto. Te prometo que esta vez las cosas serán diferentes. Aprendí la lección más dolorosa de mi vida. El dinero y el poder no significan nada si estás rodeado de gente falsa. La verdadera riqueza eres tú, tu lealtad, tu amor incondicional. Se besaron suavemente, un beso que sabía a nuevos comienzos, a perdón mutuo, a segundas oportunidades. Los años siguientes trajeron transformaciones hermosas. Eduardo vendió su empresa, cansado del mundo corporativo que casi le cuesta la vida y definitivamente le costó su integridad. Con el dinero de la venta, invirtió sabiamente pero modestamente, enfocándose en vivir bien sin excesos. Renata y él se mudaron a una casa sencilla pero acogedora en el centro de Cancún, lejos de la ostentación de la zona hotelera. Ella continuó dando clases de piano, ahora en su propia casa convertida en pequeño estudio musical
donde niños de todas las edades venían a aprender. Eduardo comenzó a dar asesorías empresariales a pequeños negocios locales, ayudando a emprendedores a evitar los errores que él había cometido. Se casaron de nuevo 2 años después del despertar, esta vez en una ceremonia íntima con solo 10 invitados cercanos, personas que realmente los amaban. 3 años después nació Valentina, una hermosa niña de cabello oscuro y sonrisa radiante. 2 años más tarde llegó Mateo, un niño inquieto y lleno de energía. Y ahora, 5 años después de aquella tarde de marzo donde se perdonaron mutuamente, Renata está embarazada de su tercer hijo, completando así el sueño que habían tejido aquella madrugada en Tulum hace tantos años. Eduardo toca la guitarra para sus hijos mientras Renata les enseña piano, cumpliendo la promesa que se hicieron bajo las estrellas. Cada domingo tienen películas en pijama, cada aniversario bailan bajo la lluvia si el clima lo permite, cada día se recuerdan mutuamente que sobrevivieron a la tormenta más oscura y salieron más fuertes del otro lado. Eduardo nunca volvió a hablar con Isabel. Ella intentó contactarlo cuando se enteró de que había despertado y vendido la empresa, pero él simplemente bloqueó su número. Algunas heridas son imperdonables, algunas traiciones no merecen segundas oportunidades. Pero aprendió que Dios tiene formas misteriosas de mostrarnos quién realmente nos ama y que a veces necesitamos perderlo todo para valorar lo único que siempre importó, el amor genuino de quienes permanecen cuando todo lo demás desaparece. Esta historia nos enseña una lección poderosa. Debemos estar más atentos a quien realmente nos ama y nos es leal, principalmente en los momentos de dificultades. No es en los días de gloria donde conocemos el corazón verdadero de las personas, sino en los días oscuros, en las pruebas, en los momentos donde no tenemos nada que ofrecer, excepto nuestra humanidad vulnerable. Eduardo lo perdió todo para descubrir su verdadera riqueza. Tuvo que despertar después de 9 meses de oscuridad para finalmente ver la luz. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar que el amor verdadero nunca abandona. Suscríbete a nuestro canal para más historias que transforman vidas y déjanos en los comentarios qué lección te llevas de esta hermosa historia de amor, perdón y segundas oportunidades. Que Dios bendiga tu vida abundantemente y te ayude a reconocer a las personas que realmente merecen tu lealtad y tu amor. Que nunca tengas que pasar por una prueba tan dolorosa como la de Eduardo para descubrir quién permanece a tu lado cuando las luces se apagan y el mundo da la espalda. Que tu corazón siempre sepa distinguir entre el oro verdadero y el brillo falso. Y que cuando enfrentes tus propias tormentas, encuentres a tu lado a personas con el corazón de Renata, fieles, amorosas y genuinas. Amén.